Buenos días, Perú Lambayeque llega gracias a Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Examen de ganadores 23 de agosto. CEPRE USS. Inicio de clases 5 de octubre. Universidad Señor de Zipán. Buenos días Perú, buenos días Lambayeque, bienvenidos al último día de la semana y de la jornada informativa en Panamericana Televisión. Sin más preámbulos, hoy no hay toda la parafernalia de la información previa a todo lo que significa el desarrollo informativo. Vamos a ir a nuestros titulares porque tenemos un invitado realmente de lujo para conversar con él. Vamos con los titulares de la presente edición, viernes 21 de agosto, en vivo y en directo en Panamericana Televisión a través de Buenos Días Lambayeque. Ingenieros recomiendan auditoría a obra de Paseo Yorduque por presuntas deficiencias técnicas en su ejecución. Transportistas amenazan con paro por entrega de autorizaciones a empresas informales. Alumnos de colegio inicial estudian en viviendas debido a paralización de obra de nueva infraestructura. Procuradora de Lambayeque pide a Fiscalía formular denuncia penal por presuntas irregularidades en ejecución de obra de saneamiento. Bien, estamos de regreso y vamos a cambiar todo el esquema informativo en este día en particular para atender la gratísima presencia del doctor José Luis Sauquillo, de nacionalidad española. Él es un docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo para el doctorado en gestión pública. Además, es un especialista en negociación política y construcción de consensos. Doctor José Luis Sauquillo, buenos días, bienvenido a Chiclayo, bienvenido a Perú, bienvenido a Panamericana Televisión. Muchas gracias, Ángel. Estoy encantadísimo de estar aquí en este magnífico país y en esta ciudad, como te decía antes, tiene el apelativo de la amistad. Y sin duda alguna he podido ver por sus gentes, por los compañeros del doctorado, que tienen el apelativo muy bien ganado porque son realmente amables, simpáticos y muy cercanos, al menos a los españoles, a nosotros. Oh, muchísimas gracias también por su presencia y por venir a sumar en todo lo que significa la construcción científica, social y de conocimientos para nuestra gente. Doctor Sauquillo, su especialidad está en función netamente del trabajo político, de los grupos, de la sociedad, de la gente. Sí, nosotros en España trabajamos sobre todo, como bien le decía antes Ángel, la ciencia política. La ciencia política, como cualquier ciencia, como es la medicina, la química o la física, tiene diferentes especialidades. Y al igual que un médico se especializa en cirugía cardiovascular o en neumología, nosotros, en mi caso, estoy especializado en gestión pública y en concreto en negociación política, que en España hemos vivido una época electoral muy convulsa, donde en el escenario político ha habido diferentes formaciones políticas multicolor. Así es. Y al no llegar a unos porcentajes elevados de escrutinio, pues han tenido que coaligar, han tenido que pactar. Este es el futuro, Ángel, de los países europeos ya y el presente quizás de los países. En algún momento la experiencia latinoamericana de fusión tal vez haya sido la de Chile, post-Pinochet, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, Bachelet, la señora Bachelet tiene un gobierno de coalición. Así es. Yo siempre intento definir dos cosas. Una cosa es pactar el qué y otra cosa es pactar el quién. Ya. El quién son lo que se denominan gobiernos de coalición. Ya. Es el reparto de sillas. ¿Y cuál es el requisito fundamental? ¿El desprendimiento personal, el desprendimiento político, partidario, las filosofías y doctrinas partidarias? Yo siempre digo que para coaligar hace falta cierta afinidad de los líderes de los partidos políticos. Es importante una afinidad y que no haya un choque de liderazgos, es claro. Y luego además la cercanía ideológica. Dos partidos ideológicamente dispares nunca pueden coaligar. O pueden coaligar, pero seguramente de una forma coyuntural, no estructural. Y lo más importante en coaliciones, en negociaciones políticas, es que la negociación, que el pacto perdure en el tiempo. Ya. ¿Esto quiere decir que la izquierda y la derecha nunca van a converger? Hay en Europa hay casos de que sí. En Finlandia, por ejemplo, los países nórdicos, hay coaliciones entre la derecha y el partido de los verdes. De manera que en el programa electoral la derecha ha dicho que va a mantener las centrales nucleares y los verdes han dicho que van a eliminarlas. Por tanto, de forma programática suele haber choques. Pero lo más importante es
el programa en general, los pilares básicos del programa electoral, que como usted sabe, supongo que en Perú igual, no comprometen jurídicamente al partido político ni al equipo del gobierno. No necesariamente. No necesariamente son promesas, pero sí que en España hay cierta tendencia a cumplirlas. Y si no se cumple, se reivindican. Se debe de rendir cuentas. Hay mucho civismo en todo caso y una cultura política mucho mejor que en otros países, particularmente en nuestro país. Pero ese era el requisito del grupo político, de las organizaciones. ¿Cuál es el requisito que debe darse en el país para que se puedan formar estas alianzas? Pues en el país y Perú, si no tengo mal entendido, hay una distribución atomizada de partidos. Sí. Conozco que la izquierda está muy atomizada, muy fragmentada, la derecha un poco más concentrada. Por tanto, la fragmentación la división, la atomización de partidos políticos o el alto número de partidos políticos, para mí, hace que la cultura política del país sea mejor. Para mí, un país como Estados Unidos, con un bipartidismo perfecto, donde están los demócratas y los conservadores, para mí no es tan democrático como Perú. Creo que la ideología es muy compleja, muy complicada. Yo puedo ser una persona de izquierdas, pero en el mundo mercantilista o economista ser muy liberal, o puedo ser muy de derechas y en el mundo de política social ser muy progresista. Las diferencias existen. Sí. Por tanto, la ideología es compleja y de ahí que nazcan tantos partidos políticos. La conformación de parlamentos atomizados con muchas fuerzas multicolor, a mí me parece que el consenso, que la cultura política la aumenta con creces. De acuerdo. Ahora, por ejemplo, esta situación en que usted pregona y enseña, ¿podría darse en algún momento en Venezuela? Venezuela es un país que está muy limitado de derechos, sí, ¿no? Por tanto, en los gobiernos de consenso habitualmente se dan en países con una cultura política y con un sistema electoral propicio para ello. El sistema electoral es muy importante, el entorno, las reglas del juego predeterminantes. Digamos que cuando la democracia ha venido siguiendo su derrotero normal y sirve para corregir situaciones sociales, económicas. Sociales, económicas, sí, sociales sobre todo, creo. Sociales. Sí, porque el gobierno de coalición, al coaligar diferentes fuerzas, es mucho más sensible a las necesidades de los ciudadanos. Esto no lo digo yo, esto lo dicen politólogos como Dalt, grandes politólogos de nuestra historia de la ciencia política, que afirmaban que los gobiernos de coalición son mucho más sensibles a las sensibilidades, valga la redundancia, de la ciudadanía. Y en el tema social, por supuesto que mejora mucho más la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo. Por ejemplo, cuando hay una gran deuda social en un país como en el Perú, que además de tener dispersos los partidos políticos, tiene también una geografía bastante extraña de poder llegar como gobierno central. ¿Cuánto puede ayudar? ¿Cuánto puede sumar una coalición? Es que el tema es complejo y da para un doctorado, no da para una entrevista de 10-15 minutos. Pero es importante el reparto que se hace del poder político en los territorios. Sobre una agenda específica. Muy bien. ¿Sí? La definición de la agenda. Es una fase que vamos a tratar en el doctorado. Me ha gustado mucho, Ángel, su pregunta. La definición de la agenda, el cómo la hacemos, el dónde la hacemos, en qué vamos a tratar, qué reglas de juego va a haber. La negociación es un proceso complejo y no hay ninguna negociación igual que la otra. En España hemos estado 2 meses negociando los gobiernos locales y regionales, que ahí denominamos autonómicos. Y han salido, de verdad, coaliciones cuanto menos curiosas. Bien. Muy curiosas. Y están saliendo un poco de la resaca también de lo que ha significado este golpe económico en los últimos años. España ha pasado momentos bastante fuertes, ¿no es cierto? Muy duros. Muy duros. Muy duros. Las relaciones entre Perú y España han sido muy buenas porque hemos recibido mucho peruano y peruana, hemos recibido un montante de personas muy importante que hemos intentado ayudar dándoles trabajo, pero ahora mismo España está en una situación económicamente caótica, aunque hay ciertos despuntes laborales que indican los índices macroeconómicos de la economía española, que parece que vamos remontando en algo los grandes índices, pero sin duda alguna es un país muy estancado porque el sector público no ofrece oferta de empleo público de trabajo, el sector empresarial no se le incentiva con ayudas públicas y hay un índice de paro que ronda entre el 25% y lo más preocupante es que es el paro del sector juvenil entre 16, porque ahí se puede trabajar con 16 años, entre 16 y 30 años roza el 50%. Caramba. Ojo, 50% de paro juvenil. Es un problema muy grave que nos está llevando a que los españoles y españolas se vayan a Europa a emigrar.
De acuerdo, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar conversando porque me imagino que también esta resaca, como yo lo he denominado, también se ve en situaciones como Grecia, ¿no es cierto? Por supuesto. Que ha afectado terriblemente en la economía europea y que también repercute en Latinoamérica de alguna manera porque debemos tener visión del mundo respecto de la política. Acompáñenme a la pausa comercial y regresamos en Panamericana Televisión y Buenos Días Lambayeque.